Bienvenidos a la Cátedra de Enlace OCDE. En este episodio del arroz en Costa Rica tendremos a dos invitados muy especiales que están formando parte de un equipo de investigación multidisciplinario de la Universidad de Costa Rica en el marco del Monitor OCDE, una iniciativa de las unidades académicas Escuela de Administración Pública, Escuela de Ciencias Políticas y Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, con apoyo también de la Rectoría, a hablarnos de este tema tan particular. El arroz ha sido un grano que ha sido muy mediático en los últimos meses por diversas razones, y el tema del día de hoy que nos exponen los invitados, pues tiene el interés de hablar sobre la innovación productiva y las variedades de arroz en Costa Rica, lo cual no es solo relevante desde el punto de vista científico, sino también que es muy importante para la gobernanza pública y para la transformación productiva, incluso del emprendedurismo en Costa Rica. Quisiera darle la bienvenida a nuestros invitados, Andrea Irías Mata, química y doctora en Ciencias Naturales de la Universidad de Hohenheim en Alemania, investigadora del Centro de Investigaciones en Granos y Semillas, SIGRAS, y profesora de la Escuela de Agronomía y de los posgrados en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales con énfasis en biotecnología y también en el posgrado de Química, y es miembro de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. También nos acompaña Álvaro Sofeifa Delgado, cuenta con una maestría de la Universidad de Costa Rica y trabaja en las áreas de genética y fitomejoramiento. Es docente de la Escuela de Agronomía y del posgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales, y también es investigador del Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, SIGRAS, particularmente del Laboratorio de Mejoramiento Genético. También ha sido investigador asociado en proyectos de la Estación Experimental Fabio Madrid y del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular. Muchas gracias, Andrea y Álvaro, por acompañarnos el día de hoy en esta jornada de investigación que sin duda va a impactar a nuestros estudiantes, colegas, docentes e investigadores, a la comunidad académica y también al sector público y privado y, por supuesto, a toda la sociedad costarricense. Ustedes nos van a hablar del arroz, algunas de sus variedades, de las posibles contribuciones en la innovación del mercado productivo e incluso gastronómico del país. Y sin mayor preámbulo, cuéntenos cómo se estudia este tema, por qué el arroz y cómo se puede aprovechar esta diversidad y ser innovadores. Adelante, don Álvaro, buen día. Buenos días, más bien a ustedes, Esteban, por esta invitación y por el interés en el trabajo que desarrollamos aquí desde la Escuela de Agronomía, ¿verdad? Entonces, para iniciar, voy a compartirles una pequeñita presentación que les tengo preparada. Vamos a hacer un pequeño resumencito de lo que el SIGRAS ha venido haciendo en estos años, no solo en la parte del arroz como tal, sino como un proyecto macro, que es en la parte, digamos, de granos básicos. Sin embargo, para los efectos, digamos, de esta invitación que nos hicieron, vamos a contar la parte del arroz. Y aquí les tengo esta presentación con este título que les estoy ofreciendo por acá. Para iniciar, vamos a hablar brevemente, primero contarles lo que hace y qué es el SIGRAS. El SIGRAS es un centro especializado en la investigación en la parte de granos y semillas. El año pasado cumplimos 50 años, o sea, estamos en el año 51, y a través de ese tiempo hemos venido desarrollando investigación, acción social y docencia al servicio del país. Inicialmente el SIGRAS arrancó con estos dos laboratorios que les estoy mencionando por acá, que es el Laboratorio de Calidad de Semillas y el Laboratorio de Calidad de Granos, y de hecho tienen relevancia a nivel nacional porque son laboratorios oficiales, tanto para el Servicio Fitosanitario del Estado como para la Oficina Nacional de Semillas. Los granos y semillas que se importan o que se comercializan acá en el país pasan por nuestros laboratorios y aquí se emiten criterios, digamos, de calidad. Más reciente, la conformación de un laboratorio, digamos, de micotoxinas, que también está asociado mucho a la parte de granos, que se encarga de determinar aquellos contenidos de sustancias producidas por hongos y que eventualmente pueden producir toxicidades en el ser humano o incluso en los animales en el consumo de algunos concentrados, por ejemplo. Más reciente, hablamos de un cuarto laboratorio, que es el laboratorio de biotecnología. Andrea Irías ahorita nos puede ampliar, ella es integrante de este laboratorio, y en los años recientes se ha venido equipando, bueno, la universidad lo ha venido equipando con tecnología y equipos, digamos, de última generación, y nos están posibilitando desarrollar
nuevas genéticas que ahorita les vamos a contar, que tal vez hace unos añitos atrás era un poco difícil siquiera o incluso imaginarlas. Y en el caso de mi persona, me toca trabajar en el laboratorio de mejoramiento de los cultivos. Este es el laboratorio más reciente, tendrá hace unos 5 o 6 años de conformación. Este laboratorio como tal, y debido a la interacción que existe, se ha venido especializando en el desarrollo de nuevas genéticas, tanto por mejoramiento convencional como por la parte molecular, pero de la mano con lo que nosotros llamamos manejo agronómico, porque en realidad lo que uno observa en el campo es una interacción de una parte, de un componente genético respecto a la parte ambiental que estamos generando, y en ese sentido el laboratorio como tal lleva estos dos proyectos, digamos, de investigación en el desarrollo en los diferentes cultivos. Personal de planta, estamos hablando, digamos, de unos 28 compañeros, ¿verdad? Entre parte administrativa y profesores e investigadores. Y como les mencioné en su momento, el CIGRAS es un centro de investigación que le pertenece a la Escuela de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Ya entrando en materia, les quiero contar un poquito cosas muy generales del arroz. Bueno, el nombre científico es Oryza sativa, que es el arroz que ahorita nosotros estamos comiendo, ¿verdad? Este arroz es originario del sureste asiático, especialmente aquí como se los pongo en estos dos dibujitos, de la India, que es en la región de Orissa, donde encontramos la mayor diversidad genética. De hecho, esta región de Orissa es el que le da origen a la especie, al nombre científico de la especie, Oryza sativa. Y otro punto caliente en el proceso, digamos, de domesticación del arroz es el sureste de China, ¿verdad? En esta provincia de Zhejiang, en China. En este sentido, los pueblos tamil, como pueblos ancestrales, son los que inicialmente en la parte de la India comenzaron con el proceso de domesticación para trasladar esos materiales silvestres al arroz que ahorita estamos consumiendo. Y por su parte, en las últimas investigaciones están datando en la provincia de China, con algunas evidencias arqueológicas de algunos residuos en asentamientos ancestrales también, que más o menos el proceso de domesticación del arroz ocurrió prácticamente que en forma simultánea en dos puntos muy distantes. Eso para el caso de Oryza sativa. Otro arroz que también se comercializa a nivel global, pero tal vez en menor cantidad, es lo que se conoce como el arroz africano, que es Oryza glaberrima, es otra especie. En este sentido, el centro de domesticación es la parte tropical del continente africano. Ahora bien, ¿por qué son importantes esos puntos? Bueno, ya se los voy a explicar. En esta otra figura, que es un mapa mundi, ¿verdad? Se presentan ahí algunas zonas de domesticación de algunos de los cultivos de mayor relevancia para la alimentación, pero me interesa esta parte del arroz. Entonces acá se les mencionó un centro importante de diversidad en la India, también hablamos de otro centro importante en la China y tenemos un tercero acá en Indonesia, Sumatra, Borneo, incluso Tailandia, ¿verdad? Que conforme la humanidad se fue migrando, se fue asentando, estos arroces se fueron distribuyendo. Ahora bien, en aquellos tiempos se comenzó a formar ciertos grupos debido a barreras geográficas, distancias y procesos de domesticación que tal vez sí simultáneos, pero diferentes en sí. Y gracias a esos procesos y a esos pueblos ancestrales ubicados en estos lugares, se logra evidenciar al día de hoy en realidad tres subgrupos de Oryza sativa, claramente identificables y diferentes. Eso podemos decir que son tres razas, son materiales que siguen siendo Oryza sativa, pero que tienen particularidades y ahorita se las voy a mencionar. En el caso de los materiales índicos, son aquellos arroces que consumimos aquí en América Latina, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y acá yo les presento algunas de las características generales. En realidad es una planta que se comporta
crece muy bien en zonas tropicales, como el caso este de Costa Rica, y que normalmente presenta un grano que es más largo que ancho, ¿verdad? Y que cuando es cocinado es suelto a la hora de comerse, ¿verdad? Aquí les coloco otras características, ¿verdad? Continúo con el otro subgrupo, ¿verdad? Que son aquellos materiales japónicos, que están más hacia la esquinita que ahorita les mencioné, de la parte de China inicialmente, pero evidentemente con la migración de los mismos pueblos se comienza a distribuir en zonas de lo que hoy conocemos como Japón, la península coreana. Esos otros materiales tienen otras particularidades, no son tan adecuados para condiciones de cultivo en zonas tropicales, ¿verdad? Entonces son más adecuados para su cultivo en zonas templadas. Presentan, como lo pueden ver acá en esta gráfica, granitos más cortos y más redondos. Y una carácter muy especial es que tienen un mayor grado de cohesión, de pegajosidad al momento de ser cocinados. Entonces, en este sentido, estos materiales son los que normalmente nosotros los asociamos, por ejemplo, con esta comida que ya es bastante popular acá en el país, que digamos, son los famosos sushis, ¿verdad? Entonces, todo aquel arrocito que se hace y que nosotros queremos que quede en su cocción pegajoso, seguramente vamos a ocupar variedades de este subgrupo. Una siguiente categoría, y que también es muy importante, tal vez desde el punto de vista económico, todavía no tiene la relevancia de los materiales índicos o japónicos, ¿verdad? Pero sí tiene bastante valor de mercado y es una oportunidad que el país como tal puede aprovechar indudablemente. Y son estos otros materiales javánicos, ¿verdad? En algunas ocasiones se les llaman como japónicos tropicales. Dependiendo de la variedad, presentan o pueden presentar algunos rasgos o características intermedias entre aquellos materiales índicos o japónicos, ¿verdad? Pero estos arroces a nosotros nos interesan porque están muy relacionados a aquella comida fusión, aquella comida tailandesa, aquellos arroces aromáticos con muchísimo agrado y fragancia luego de cocinados. Y que de hecho el valor de mercado son 3, 4, 5 veces, incluso hasta más, respecto a los materiales índicos. Entonces, una vez hecho un pequeño resumen sobre lo que es orisa sativa, les comienzo a contar un poquito de algunos ensayos e investigaciones que viene realizando el CIRAS en los últimos años. La primera labor que tuvimos nosotros fue el desarrollo de una colección de materiales de arroz de oriza sativa, que es lo que nosotros llamamos como banco gemoplasma. Y en esa colección tenemos representados variedades de naturaleza índica, los habánicos, aromáticos y materiales japónicos. A través del tiempo se han venido seleccionando y haciendo procesos de hibridación o de mutagénesis para aumentar esa variabilidad en los materiales que pertenece a la colección del SIGRAS para mejorar su adaptabilidad a condiciones tropicales, a las condiciones del país. Entonces, en ese sentido, se han venido desarrollando una serie, digamos, de protocolos, que es ahorita lo que aquí les quiero presentar con estas fotos. Primero, por ejemplo, es el desarrollo de metodologías para hacer cruces sexuales entre los diferentes materiales. Eso como un primer paso. Un segundo paso también es desarrollar toda la parte biotecnológica, digamos, de cultivo in vitro, el desarrollo de plantas dobles haploides que aceleran todos los procesos de mejoramiento genético y en muchos casos también, y de casos puntuales, se desarrolló metodologías para inducir artificialmente las mutaciones, para generar variabilidad y que esa posteriormente nosotros vamos a campo y la comenzamos a evaluar para ver cómo se comportan en las diferentes zonas productoras de arroz. Otro enfoque muy interesante y necesario, que a la vez llega a resolver algunas situaciones que estamos evidenciando en campo, es el desarrollo de genéticas muy particulares para atender problemas puntuales, como es el caso del desarrollo de algunas resistencias o tolerancias de parte de algunas malezas arbences que se dan en las zonas de producción, que ya son
insensibles a los herbicidas normalmente utilizados, o para controlar problemas como el caso del arroz rojo, que es una arbense, es una planta no deseable en el cultivo, que me castiga a mí como productor si aparecen granos del arroz rojo en el arroz comercial. Y en ese sentido, desarrollamos dos proyectos de investigación. El primero es aprovechando el banco germoplasma, esa diversidad que nosotros tenemos, para desarrollar nuevas variedades de arroz que presenten un efecto alelopático o homeopático ante las arbences. En ese sentido es que la raíz, por medio de sus exudados, libere sustancias que inhiben el crecimiento de las arbences. Esta tecnología y estas variedades son muy adecuadas para sistemas de producción orgánico, por ejemplo. Y en aquel caso, digamos, de producciones convencionales, por ejemplo, o con sistemas de manejo integrado en la producción del arroz, para darle sostenibilidad a los sistemas de producción, desarrollamos genéticas, variedades de arroz que son, que presentan tolerancia a aquellos herbicidas que originalmente me matan las plantas de arroz. Sin embargo, no, con estos procesos que venimos haciendo, ya tenemos una X cantidad de nuevas variedades de arroz, que esos herbicidas que normalmente deberían de matar el arroz, a nuestras variedades no las están eliminando. Entonces, eso es algo muy importante, es una nueva tecnología que sirve para controlar problemas importantes que hay, por ejemplo, en el caso del arroz rojo o en el caso de algunas otras malezas gramíneas, normalmente, ¿verdad? Como las equinocloas. Aquí continuamos, ¿verdad? Aquí, como les mencioné, hacemos los desarrollos, generamos esa variabilidad y comenzamos a evaluar en las diferentes zonas productoras del país. En este caso, este ejercicio lo estamos haciendo prácticamente desde el 2008 hasta el presente, y normalmente también cuando hacemos estos ensayos en campo, incluimos la participación de grupos organizados. Primero, como un efecto de generar extensión y transferencia de tecnología en las zonas productoras, y también para tener una retroalimentación de los productores, para ver qué les gusta o qué no les gusta, qué es favorable, qué no es favorable de las diferentes genéticas que se están desarrollando, ¿verdad? Entonces eso también genera la presencia de la universidad en las diferentes zonas productoras de arroz. Paralelo a sus desarrollos en la parte genética, y como se menciona a un inicio, va relativo a la parte de manejo agronómico, por esa interacción genotipo-ambiente. Y ahí hemos desarrollado también investigación para mejorar y optimizar la parte de nutrición de los cultivos, bajar costos de producción, la carga química que se da al ambiente, en un esquema, ¿verdad?, de ganar, ganar para todas las personas. Y entonces ya acá esta información, digamos, la hemos desarrollado para 5 genéticas diferentes acá en el país, tanto para los materiales índicos, que es lo que se cultiva en el país, como para aquellos materiales japónicos que eventualmente se estén produciendo aquí en suelo costarricense. Y de la mano, también venimos trabajando, muy importante, en la sanidad del cultivo. En este sentido, va lo mismo, ¿verdad? Para bajar costos de producción. Aquí en un esquema que tiene la Corporación Arrocera en su momento, nos damos cuenta que el 45%, prácticamente que la mitad del costo de producción, es en insumos. Entonces, como les mencioné, estamos apuntando a bajar costos de producción por la parte de nutrición y también por la parte de sanidad de los cultivos, por medio de productos también desarrollados por la Universidad de Costa Rica, que mediante el uso de microorganismos disminuimos los problemas, digamos, de algunas de las enfermedades presentes. Y este modelo también lo estuvimos desarrollando el año pasado, y todavía faltan hacer los análisis, pero se ve muy favorable. Entonces sí estamos muy optimistas de que los costos de producción se pueden bajar de forma significativa con este abordaje que estamos realizando. Siguiente, hemos hecho otros ensayitos en diferentes temas a solicitudes tal vez puntuales, digamos, de los productores, pero también muy importante atendiendo esta otra parte de adaptación al cambio climático, de la parte de resiliencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se han evaluado algunos sistemas, digamos, por ejemplo, como
la parte de fertirriego, sistemas de rotación que son sumamente estratégicos y es una oportunidad gigantesca aquí para el país en hacer asocios, algo no tradicional, no solo en Costa Rica, sino a nivel de todas las zonas productoras, ¿verdad? Que es una rotación, por ejemplo, entre el arroz y plantas ornamentales, o algo un poquito más tradicional, que es la rotación del arroz con soya, etcétera, ¿verdad? Y un punto muy relevante también para nosotros, y como les mencioné, y la doctora Andrea Irías les va a ampliar ahora un poquito más adelante, la parte de arroces biofortificados, que en ese sentido es que por la misma genética del arroz vamos a tener granos que son más nutritivos para las personas. Luego, vamos, de todo este tiempo, pues aquí les quiero presentar, aunque sea de una forma muy rápida, para materiales aromáticos, japónicos y los índicos tradicionales, ¿verdad? Unos ensayos que hemos hecho, esto es información pre-pandemia, ¿verdad? Pero este año estamos retomando esas evaluaciones en campo, en donde comparamos las genéticas que venimos desarrollando con materiales comerciales, ¿verdad? Y si vemos que hay una posibilidad muy importante de subir rendimientos y, como les mencioné anteriormente, de bajar costos de producción, tanto para los arroces índicos que normalmente se cultivan acá en el país, como aquellos otros arroces que nosotros los estamos llamando en forma global como arroces especiales, ¿verdad? Y eso también lo venimos realizando, que también es muy importante mencionarlo, en una condición agroecológica de producción en condición de secano, que es la que por lo menos en área física ocupa más espacio en el país, como también en una condición de producción inundado. Y aquí también un cuadrito de una variedad de esmeraldas de la Universidad de Costa Rica, que ya es la que está más avanzada y estamos viendo a ver si este año ya la logramos registrar, que presenta con un comportamiento muy importante, muy exitoso en realidad, muy superior, como viene aquí la palabra, respecto a otros materiales ya comerciales normalmente cultivados acá en el país. En el caso del arroz es importante porque en ese sentido, el arroz o las variedades que están desarrollando tienen que competir y ser del agrado de los productores, de la parte industrial y de la parte del consumidor, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen estos desarrollos, pensamos precisamente en el productor, en la parte industrial y en el consumidor final. Muy bien, a raíz también, y ya para ir concluyendo, a raíz de estos proyectos de investigación que se han venido desarrollando, hay uno en particular que hicimos una encuesta a productores o pertenecientes a la agrocadena del arroz, y también inspección en campo, y hemos hecho una lista, digamos, de situaciones o de consideraciones en donde hay que reducir la velocidad y ponerle atención. Entonces acá simplemente se las voy a nombrar por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero son sumamente necesarias para abordar y generar políticas para buscar la sostenibilidad de los sistemas de producción, en este caso del arroz. Primero, es esa interacción genotipo-ambiente que ya se les ha mencionado. Es sumamente importante el desarrollo de variedades adecuadas para cada una de las zonas de producción. O sea, no es lo mismo producir arroz en la zona sur que en la zona chortega. Por ejemplo, hay particularidades a nivel de suelo, a nivel de incidencia de enfermedades de organismos bióticos, por ejemplo, o el mismo clima. Entonces, no tiene ningún sentido generar una variedad que se pueda cultivar en las diferentes áreas del país, ¿verdad? Tal vez en alguna zona va a ser muy adecuada, pero en las otras no. Eso significa, en general, que la planta va a estar estresada, el productor tiene que meter más insumos para sacar un rendimiento, pero aún así los rendimientos seguramente van a ser bajos. El costo de producción alto, rendimientos bajos, la carga de química hacia el ambiente también puede ser alto. Entonces, eso se evita mucho con el desarrollo de variedades mejor adaptadas y resilientes a condiciones locales. Esto es importantísimo. Y evidentemente, esta parte de ambiente va de la mano con esta otra parte, que es generar toda la información del manejo agronómico necesario para el cultivo
y en ese sentido no es solo que se genere la información, sino importantísimo hacer su transferencia al público meta, ¿verdad? Logrando estas dos, vamos a obtener como resultado una mayor sostenibilidad en los sistemas de producción. Caso del arroz, pero eso aplica para cualquier otro de los cultivos. Esta otra consideración es importantísima, que es el origen del material y la existencia de un banco germoplasma. Ocurre en un montón de situaciones y acá sí creo que como país debemos de tener una política muy clara de la importancia del recurso genético a nivel de país. Y esta parte hay que fortalecerlo. Importantísimo generar esa asociación de productores y más en los tiempos actuales, y a la vez que no solo estén organizados, sino que estos productores sean parte de la agrocadena de la producción del arroz, ¿verdad? Que estén más empoderados ellos. E incluso eso nos va a facilitar no solo los procesos de transferencia, sino que también el desarrollo de marcas propias con un valor agregado y potenciando, por ejemplo, ya la imagen global que tiene el país de Costa Rica esencial. Entonces, en ese esquema, pensamos, por ejemplo, en el desarrollo de arroces especiales, que aquí los estoy marcando, ¿verdad? Junto con procesos de certificación que en sí no tienen por qué ser caros, ¿verdad? En donde estamos garantizando una producción sostenida del arroz con una huella hídrica o de carbono muy baja. Logramos certificaciones. Y en ese sentido también es repetir un poquito un modelo exitoso que, bueno, lo consideramos exitoso, que es lo que ya está ocurriendo con la parte de los microbeneficios de café, ¿verdad? Entonces, indudablemente, toda esta parte genera mayor rentabilidad, que es necesario, ¿verdad? Esto es lo que estamos buscando, ¿verdad? Bajar los costos de producción, valor agregado y esa participación en la agrocadena. Y también tener muy claro, por ejemplo, y son pasos, digamos, también de transformación, en donde muchas veces es preferible producir semilla porque tiene un valor de mercado muchísimo más alto que producir arroz para grano. En ese sentido, también queremos potenciar al país como un nodo de investigación y de generación de diversidad genética de variedades de arroz que perfectamente se puedan generar variedades para ser producidas en la región tropical latinoamericana, ¿verdad? Tenemos infraestructura, tenemos el conocimiento, etcétera. Todo está para que esto nosotros lo logremos. En ese sentido, evidentemente, no es solo para la parte de arroz, semillas, sino para granos básicos. Pero entonces aquí también creemos que hay una oportunidad gigantesca para aprovechar. Otra parte está relativa a los diferentes acuerdos comerciales, acuerdos de asociación. Por ejemplo, con la Unión Europea, en ese acuerdo de asociación, hay una partida arancelaria que anda por alrededor de unas 20.000 toneladas para ser vendidos en la Unión Europea. Evidentemente, para comercializar allá también estamos hablando de producir en las grandes ligas, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer toda una transformación de lo que hemos venido hablando para cumplir con expectativas. Por ejemplo, y muy claro, el Pacto Verde europeo, que ya entró en vigencia, ¿verdad? Con las calidades ya de arroz que de por sí se están comercializando allá en la Unión Europea, etcétera, pero sí lo consideramos totalmente viable para el país y una oportunidad bastante interesante. Hay una serie de trámites y de normas legales que ocupamos también que se reformen, ¿verdad? Porque tal vez se hacen algunos cambios, por ejemplo, la ruta del arroz, que para algunos los benefició, otros tal vez no tanto, e incluso genera un poco, vamos, de ruido, que tal vez sean algunos cambios que sean necesarios en el sentido, vamos, de que tal vez algunas personas están en una zona, vamos, de confort y esta nueva situación con la ruta del arroz más bien nos ha puesto a correr y a buscar eficiencias en los sistemas de producción, ¿verdad? Y buscar alternativas, no ser tan pasivos, pero también ocupamos para lograr esa competitividad, hacer reformas que son necesarias. Y aquí, por lo menos en SIGRA, sí hemos evidenciado una serie, digamos, de normativas que sería bueno valorarlas, ¿verdad? Y como sociedad buscar un consenso
pero sí es necesario buscarlas y ponerlas a punto según la actualidad del país, ¿verdad? Eh, Creemos que es bastante preocupante considerar que la alimentación, en este caso vamos del arroz y de otros granos, sea suficiente con lo que se esté importando. Ya con eso, o sea, ya hay varias situaciones en las que sí se debería aumentar el diálogo para buscar mejor puntos y que como sociedad avancemos. Y en este sentido, hablamos, digamos, de vulnerabilidad, ¿verdad? Del país. Ya es muy evidente situaciones climáticas que están ocurriendo en el cono sur americano, ¿verdad? En donde hay problemas en la producción de algunos granos. Y en ese sentido, eso significa que el arroz que se puede traer, digamos, de Uruguay, Argentina o Brasil, por ejemplo, en algún momento puede tener un valor de mercado bajo respecto a la producción local. Pero con estas vulnerabilidades y las sequías que cada vez son más recurrentes en esas zonas, también puede ocurrir un sub y baja de precios en el contexto internacional. También es importante, y otro factor que como país no vamos a controlar, es que hay países que ya están cerrando fronteras a la exportación del arroz y que son grandes productores. Por ejemplo, el caso de la India, de Indonesia, de Tailandia, ¿verdad? En donde ellos ocupan garantizar un abasto, entiendo que para 5 años, al menos para esa población, ¿verdad? Entonces, la exportación que ellos en su momento estaban realizando, ahorita está cerrada. Entonces, evidentemente eso genera presión en los precios internacionales y eso otra vez son fluctuaciones en los valores del arroz internacional que sería que está importando Costa Rica. También hay valores de mercados para otros granos como soya, trigo, centeno, etcétera, que tal vez para el productor en esas localidades sea más interesante producir, no produce arroz, entonces, y otra vez el precio internacional de arroz puede subir, etcétera, y otras situaciones que ya tal vez son más recientes y más conocidas, ¿verdad? Entonces, este tema de vulnerabilidad hay que evitarlo, ¿verdad? Estamos percibiendo esta otra parte que es un desmantelamiento de los sistemas del sector agropecuario. En general, no a partir de este gobierno, sino ya de incluso varios gobiernos para atrás, y eso es una preocupación muy grande. Aquí hay otro reconocimiento, tal vez una demanda, digámoslo así, de la parte agropecuaria, que este valor intangible de todo el mundo agropecuario, de la ruralidad, no se está reconociendo, tal y como ya ocurre, y no es que esté en contra de eso en lo más mínimo, ¿verdad? Pero sí creemos que sí se tiene que revalorizar toda la cultura agropecuaria del país, no solo desde el punto de vista histórico, sino en la actualidad ahorita, ¿verdad? Y más en la coyuntura en la que estamos. También se han evidenciado la existencia de brechas entre los mismos productores, las cuales se han separado en situaciones que ocurren a nivel de finca, que son más fáciles de solucionar por el mismo productor, otras brechas que ocurren entre las diferentes regiones, por ejemplo, la zona sur no cuenta con una planta industrial que esté activa para la recepción de granos básicos en general o en el caso del arroz. Entonces, algún productor de arroz, pues además de los costos de producción, va a tener que pagar el costo del traslado de la producción, en el mejor de los casos, hasta la zona de Parrita, o si no, incluso hasta la zona Chorotega, ¿verdad? Entonces es un costo adicional más el tema de la huella carbono que produce esos traslados, de trasladar el grano como tal, más la granza del arroz, etcétera, todas esas otras cosas, ¿verdad? Que se pueden evitar cuando comenzamos a atender situaciones a nivel de región. Toda la parte de asociaciones de productores en las diferentes localidades, los procesos de extensión, etcétera, ¿verdad? Y a nivel de países un poquito, ¿cuál es el modelo país que queremos y las políticas en torno a la parte agropecuaria y de ruralidad que queremos desarrollar? Entre los diferentes productores e industriales vemos incertidumbre y hay división incluso en los sectores. Desde hace años para acá, pero ahorita más que nunca, de hace un año para acá, ¿verdad? Que comenzamos a identificar y a ver un mayor número de maquinaria y de equipos ociosos en el campo o subutilizados tanto a nivel de campo como en la parte industrial, ¿verdad?
Los procesos de extensión agropecuaria y de transferencia tecnológica también son muy importantes. Debemos fortalecerlos, ser más dinámicos, entender y aprovechar más bien esos compromisos internacionales que tenemos como país, ¿verdad? Por ejemplo, en la reducción de esta huella carbono e hídrica, vemos una política muy adecuada, por ejemplo, en el cambio de la flota vehicular del país, ¿verdad? Aquellos carros de combustión interna con fósiles, ¿verdad? Petróleo, etcétera, por la parte eléctrica. Pero qué interesante sería que también hagamos ese tipo de apoyo en la parte agropecuaria. Por ejemplo, en facilitar y permitir el uso de sistemas de agricultura de precisión, ¿verdad? De sistemas de riego para garantizar un uso más adecuado del recurso hídrico, etcétera, ¿verdad? Y en ese sentido, en el caso particular del arroz, tener muy claro todas aquellas acciones que como país vamos a o estamos desarrollando para enfrentar ese cambio climático, que son los diferentes NAMAs que ya tenemos acá oficializados en los diferentes cultivos, ¿verdad? Pero acá en el caso del arroz también es importantísimo desarrollarlo. Y ahí, en ese sentido, uno de los factores más importantes es nuevamente el desarrollo de variedades con mejor adaptación a condiciones locales de producción. Y ya finalmente, esta laminita, que es algo así tal vez como filosófico, ¿verdad? Que creo que como sociedad tenemos la obligación de garantizar esta seguridad alimentaria. Y esa seguridad alimentaria, sí, correcto, puede venir desde afuera, ese arroz, esos frijoles, etcétera, ¿verdad? Pero ahí, como se puede ver, no hay garantía de nada, estamos muy vulnerables a las fluctuaciones internacionales, ¿verdad? Y estamos desmantelando el sistema de producción de granos básicos acá del país. Se está desmotivando el sector agropecuario y eso sí es un problema. En lugar de que eso esté ocurriendo, más bien debemos estimular la eficiencia en esa estructura productiva y en la sostenibilidad de todos esos sistemas de producción. En este caso estamos hablando del arroz, pero eso aplica para todos los cultivos. Y tener muy claro, o sea, no estamos solitos. Ya Costa Rica dejó de hace mucho de ser una aldea, ¿verdad? Estamos globalizados y tenemos grandes enemigos, grandes competidores, adversarios, como lo estoy mencionando por acá, que son aquellas brechas históricas tradicionales a lo interno del país, y ahorita le estamos sumando el mercado internacional, en el sentido de arroces, en este caso, de muy alta calidad, con precios fluctuantes, algunas veces precios incluso hasta bajos, porque tal vez sean sobras de alguno de los mercados, etcétera, ¿verdad? Pero sí, tenemos que enfrentar estos dos grandes adversarios. Resolver lo interno del país, que eso nos corresponde a nosotros totalmente, ¿verdad? Y en ese sentido también logramos amortiguar un poquito ese otro efecto del mercado internacional. Bueno, aquí yo estoy concluyendo con la presentación que les tenía presentada, ¿verdad? Voy a dejarles de compartir y darle el paso a la doctora Irías para que ella nos complete el panorama con la parte de arroces biofortificados y de arroces con altos contenidos de vitaminas, que es muy interesante y muy necesaria y estratégico. Muchas gracias, Álvaro. Voy a compartir mi presentación. Bueno, muchas gracias. Mi presentación es un poquito más breve y lo que les voy a mencionar es un poquito de una línea de trabajo que estamos realizando muy recientemente, tal vez los últimos 3 años, sobre la parte de arroces biofortificados. Más que todo, lo que nos ha interesado es estudiar el contenido de vitamina E en arroz. ¿Y por qué vitamina E? Porque la vitamina E es una vitamina que se acumula mucho en semillas y el arroz es una de las semillas que más se ha estudiado a nivel, digamos, en Asia y otros países, donde se ha visto que en efecto está presente en altas cantidades en el arroz, ¿verdad? Entonces acá no había información de esto con respecto a nuestros arroces y decidimos explorar por ahí esa línea de trabajo. Este proyecto que hemos estado realizando en los últimos años, lo que buscaba era evaluar básicamente el perfil de vitamina E en diferentes semillas de arroz en un panel elegido. Trabajamos con semillas de arroz de las que Álvaro ya mencionó, ¿verdad? Las que se
tienen el Banco Germoplasma del Sigras, así como algunas otras variedades ya comerciales que están en el mercado, ¿verdad? ¿Y por qué queríamos generar ese tipo de información? Por dos motivos. Un motivo que es la parte de mejoramiento genético, ¿verdad? Como mencionaba Álvaro, si tenemos más insumos, más información que nos permita ver si tenemos ciertos arroces con mejor contenido de vitamina D que otros, eso nos permitiría seleccionarlos para una línea de mejoramiento genético en el tema de biofortificación. Y también para términos de semilla, lo pensábamos como una manera de evaluar la calidad fisiológica de la semilla en términos de germinación y en términos de vigor, ¿verdad? Porque se ha visto que la vitamina E, aparte de tener un aporte nutricional, también por ciertas propiedades químicas que lo hacen ser un antioxidante, protegen de cierto modo a la semilla de deterioro durante el almacenamiento. Y eso es muy interesante porque una de las grandes limitantes que podría tener la semilla al llegar al campo es también baja productividad por un asunto de, digamos, de deterioro de la semilla, ¿verdad? Entonces es una manera de ver si los arroces más biofortificados también son más resistentes a este tipo de deterioros durante el almacenamiento. Entonces, en una primera etapa, lo que hicimos fue analizar 27 materiales de arroz, tomando las diferentes familias que Álvaro mencionó anteriormente, la japónica, las índicas. Dentro de las índicas estuvimos trabajando con algunos materiales ya registrados, comerciales, como las arroz, Palmar 18, Cenumisa 20, entre otros. También trabajamos con varias aromáticas. Vean que los códigos son UCR y un numeral, ¿verdad? Que son materiales del Banco Germoplasma del Sigras. Y también con algunos materiales índicos que Álvaro los llama como en desarrollo o materiales promisorios. ¿Por qué? Porque son materiales que han ido experimentando ciertos procesos de mejoramiento y ya están en proceso de llegar a ser un material, digamos, más, em, ya tal vez más comercial, ¿verdad? En un tiempo. Entonces se trabajaron con 27 materiales de este tipo y se trató de verificar el contenido de vitamina E. Interesante acá mencionar que la vitamina E, si bien se conoce como un solo nombre, en realidad es una familia de diferentes compuestos que está formado por 8 compuestos, ¿verdad? 4 tocoferoles y 4 tocotrienoles. Y esto es interesante porque el perfil que obtuvimos se vio que variaba entre las diferentes subespecies, ¿verdad? Habían unas que tenían más o menos contenidos de ciertos isómeros de la vitamina E que otros. ¿Verdad? Entonces acá, esto es un resumen de los datos más importantes. Lo que nosotros quisimos acá presentar fue de las diferentes categorías que estudiamos, que fue la categoría síndicas comerciales, aromáticas, materiales en desarrollo y japónicas, elegimos el material que mayor contenido nos obtuvo, ¿verdad? Que es lo que se puede ver en las diferentes líneas donde dice promedio, en las diferentes columnas. Y también pusimos un rango, ¿verdad? Para darnos cuenta que si bien, por ejemplo, en las comerciales, la Nayuride fue la que nos dio un mejor contenido de vitamina E, el rango era variable dependiendo del material que estuviéramos estudiando. Entonces, como les mencionaba, son 8 materiales y el contenido total de vitamina E, que quizás es el que podemos tomarle más atención acá. Y vean que se evidenció que en efecto el material comercial tenía un contenido mucho más alto, ¿verdad? Con respecto, por ejemplo, al material japónico, vean que la diferencia es bastante grande, ¿verdad? Es un porcentaje de 33, un valor de 33 microgramos sobre gramo versus 8. Y esto, si lo pensamos un poco, también se asociaría a lo que Álvaro mencionaba en su presentación, ¿verdad? Que los materiales índicos son más comunes en zonas tropicales, el japónico tal vez no tanto. Y inclusive esto se puede evidenciar a nivel, digamos, de la biosíntesis que tengan los nutrientes de la semilla, ¿verdad? Que al parecer también se puede ver influenciada porque las condiciones tal vez no son las óptimas. Habría que ver si el arroz japónico en China tenga un contenido mejor o no, ¿verdad? Entonces también ahí se ve la importancia de estudiar nuestros propios cultivos y no tanto tomar información de valores de otros, del mismo cultivo, pero en otras zonas geográficas. ¿Verdad? Y encontramos algunos compuestos de la familia de la vitamina E que tenían un contenido mayor que otros, digamos, con respecto al total. Algo interesante que quisimos hacer fue agruparlos, ¿verdad? Porque quizás numéricamente es mucha información, pero al agruparlos, en efecto, pudimos ver datos interesantes. Y vimos, por ejemplo, que los japónicos, en efecto, se separaban bastante de todos los demás materiales, ¿verdad? Todos los demás materiales, si bien no tenían el mismo valor, a la hora de agruparlos, se agrupaban juntos, es decir, que tenían ciertas similitudes en términos de contenido total de vitamina E,
superiores a los que tenían las variedades japónicas, ¿verdad? Entonces eso nos da información interesante. Tenemos ciertos materiales que ya conocemos su composición, podríamos seleccionarlos para llevar a cabo un proceso de mejoramiento en términos de biofortificación de esta vitamina en las semillas de arroz. Algo que también les quería mencionar muy brevemente es que también hemos trabajado pensando no solo en el arroz como semilla, que fue lo que les mencioné anteriormente, sino también el arroz como grano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al final, si usted lo piensa, nosotros no consumimos el arroz completo. Nosotros lo que comemos es arroz blanco, ¿verdad? Entonces aquí lo que les quería mencionar era que también dentro de ese mismo proyecto que hicimos, estamos todavía en procesos de finalizar esta parte, pero hemos estado explorando un poco la composición de la vitamina E en las diferentes fracciones del grano, ¿verdad? Ya para consumo, ¿verdad? Entonces en el procesamiento del grano lo que se hace es, una vez que se tiene cosechado, el arroz en granza se le descascara, entonces se elimina la cáscara y queda el arroz integral o el arroz café, que experimenta un proceso de pulido. En el proceso de pulido nosotros separamos lo que es la semolina de lo que es el arroz pilado o arroz blanco, ¿verdad? Entonces así es como se ve el proceso, ¿verdad? Este es el arroz con cáscara, el arroz integral y el arroz blanco. Y nosotros lo que consumimos mayoritariamente es arroz blanco a nivel de Costa Rica. Se vende arroz integral, sí, pero no es tan gustado muchas veces por las personas, ¿verdad? Entonces aquí lo que nosotros queríamos era hacer como un estudio de, si bien la lógica indicaría, y que fue lo que nosotros encontramos, que la gran mayoría de la vitamina E y por ende muchos de los nutrientes se acumulan en la parte, digamos, de la semolina del arroz. Y acá lo que hicimos fue un estudio igual con los mismos materiales que Álvaro mencionó previamente y los mismos que usamos para la parte del contenido total en semilla. Y lo que vimos es que en efecto, el arroz, cuando hicimos el fraccionamiento, el porcentaje de semolina es complementario al de arroz pilado, ¿verdad? Em, Siempre vamos a tener más arroz pilado que semolina, ¿verdad? Esta semolina es un subproducto del proceso. En muchos países se utiliza como un material para hacer aceite, aceite de semolina de arroz, ¿verdad? Para darle un valor agregado a este material, ¿verdad? Más allá de solo el ser un desecho para el consumidor. Y acá algo interesante que nosotros vimos, ¿verdad? En términos generales, con estos mismos 27 materiales que estudiamos antes, es que en efecto, en la gran mayoría de los diferentes compuestos o isómeros de la vitamina E, inclusive en el contenido total de vitamina E, sí se ve una diferencia significativa en el hecho de que el contenido total se acumula mayoritariamente en la parte de la semolina y no tanto en el arroz blanco, ¿verdad? Y en general lo vimos en todos. Hubo solo un compuesto que es este de acá, que tal vez no hay una diferencia estadísticamente significativa en los materiales analizados, pero en términos generales sí vemos un poco, ¿verdad? Que gran parte del aporte nutricional en términos de vitamina E se queda mucho en la que es la semolina y no llega tanto al arroz blanco. Creo que estos son datos interesantes y también potencian mucho, respaldan mucho la importancia de la fortificación que se le hace al grano, ¿verdad? Al arroz blanco para consumo humano, ¿verdad? Porque gran parte de los nutrientes se pierden en el procesamiento del arroz por hacer arroz blanco, ¿verdad? Ujú. Y eso sería básicamente lo mío era muy cortito, ¿verdad? Creo que este aporte, como les mencionaba, es de un proyecto que está en sus primeros años, ¿verdad? Entonces es como algo que viene un poquito a apoyar lo que ya se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo bajo el mando de Álvaro en lo que es ya la parte más del mejoramiento del grano y estudiar un poco diferentes variedades y diferentes opciones que podemos sacarle al arroz, ¿verdad? Algo importante acá que me gustaría decir para concluir es que mucho del estudio asociado al arroz es muy importante, como mencionaba Álvaro, para la parte de la seguridad alimentaria y también de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Sí es importante que nosotros como país podamos tener insumos suficientes para poder promocionar nuestros propios alimentos, ¿verdad? Y no depender siempre de condiciones nada más de importación de granos que a la larga, en una situación como la que vivimos hace unos pocos años, ¿verdad? Donde hubo un cierre de fronteras, sí es importante poder potenciar la producción local del país, ¿verdad? Entonces eso sería lo que yo tenía por compartirles. Muchas gracias, Esteban y Álvaro, por la atención. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias, Álvaro, por estas presentaciones. Sin duda ha sido un recorrido muy importante el que ustedes nos han ayudado a compartir y entender con nuestras diferentes audiencias sobre el tema del arroz. Realmente han tocado puntos clave en la discusión nacional o que deberían de entrar en la discusión crítica del país
de cara a un grano básico tan importante en la mesa del consumidor costarricense. Primero, no solo nos hablan de seguridad alimentaria, sino también nos hablan de temas de salud, ¿verdad? Con el tema nutricional y la vitamina E tan importante, con la capacidad que deberían de tener o podrían tener los productores nacionales con estas transferencias de conocimiento que nos menciona don Álvaro, y también con este tipo de políticas públicas que el país debería de revisar e implementar a la mayor brevedad posible para efectivamente tener un tema de soberanía alimentaria o seguridad alimentaria. No sin dejar de mencionar compromisos internacionales, ¿verdad? Que también los han recalcado bastante bien en términos de aprovechamiento de acuerdos comerciales, por ejemplo, pero también de reputación país en términos de la recuperación del carbono, de la recuperación del recurso hídrico, ¿verdad? De cómo optimizar también los recursos con los cuales contamos. Muy agradecidos realmente por esta participación que han tenido el día de hoy, que ha sido muy educativa. Estoy 100% seguro de que todas nuestras personas, escuchas y oyentes y que van a ver estas presentaciones van a quedar también muy satisfechas con la información que ustedes han compartido. Y solo quisiera hacer una pregunta muy genérica, ¿verdad? En términos de qué más sigue en términos de transferencia de conocimientos desde la Universidad de Costa Rica hacia el sector público, hacia el sector productivo, inclusive hacia la sociedad costarricense. Llevamos años, ¿verdad? Y digamos, lo digo en nombre del SIGRAS, haciendo investigaciones de este tipo, trabajando con los productores, tratando de mejorar la producción nacional y que llegue un producto de muchísimo mejor calidad a la mesa del costarricense también. Y aparece la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y un informe nos dice de que tenemos que cambiar algunas cosas del tema del arroz, abrir el mercado, dejar de gestionar el tema de precio y hacer transferencia de conocimientos. Pero caramba, qué importante que en este informe la OCDE hubiera dicho, instituciones como las universidades públicas han estado trabajando en esta línea, aprovechen estos recursos. ¿Cuál sería un mensaje de ustedes en esta línea? Yo siento de que eso, o sea, como universidad pública, digamos, es una obligación. No es simplemente porque aquí llegue ya ese informe digamos, de la OCDE y que nos diga, no, eso desde muy antes se viene haciendo. Por lo menos en el caso de CIGRAS, para mí está muy claro, tal vez personas que no están involucradas con el sector agropecuario, con la parte, digamos, del arroz, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque uno hace los procesos, digamos, de transferencia directo con el sector, en este caso, arrocero. Ahora, indudablemente hay que continuar con ese proceso digamos, de vínculo. En lo que queda de este año, nosotros tenemos ya planificados alrededor de 8 siembras en campo, en las diferentes zonas productoras, y esas siembras significan arroz y, bueno, soya, porque lo estamos manejando ahorita en conjunto, y significan al menos esos 8 días de campo para generar esa transformación. Se está haciendo un nodo de transferencia bastante importante en donde no participa solamente la Universidad de Costa Rica, digamos, a través del CIRAS, sino que está, por ejemplo, la Corporación Arrocera Nacional, que es Conarroz, que es parte del proyecto, está el INTA, Transferencia Agropecuaria, está el Ministerio de Agricultura también participando, está el INA, con la parte digamos, del núcleo agropecuario, y hay una serie digamos, de organizaciones de productores e incluso productores independientes en donde se desarrollan otra vez los procesos de investigación en las diferentes localidades, se hacen charlas, digamos, de capacitación y esas charlas de capacitación van en diferentes líneas. Por ejemplo, cómo manejar las semillas, cómo manejar los granos, cómo las post cosecha de ellos, cómo se nutre un cultivo, cuál es el manejo integrado para ir reduciendo esa cantidad, digamos, de agroquímicos que se están liberando al ambiente. Por ejemplo, o sea, hay muchas cosas, digamos, de transferencia que se están haciendo. Ahora, una parte importante es que en realidad nosotros siento yo que como universidad eso lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero también uno pone otra vez, ocupamos no solo que ocurra esa transferencia de ese conocimiento, sino que la tecnología también sea accesible al productor. Entonces, en este momento, por ejemplo, se está desarrollando una aplicación en arroz que le va a permitir al productor andarlo ahí en el celular. Ahora prácticamente que todo el mundo maneja un celular de esos inteligentes, ¿verdad? En donde el señor nada más va a ubicar sus datos, dónde está produciendo, en qué momento del día, ¿verdad? Y ahí comienza una serie, digamos, de algoritmos, ¿verdad? En donde, por ejemplo,
con días calendario y con grados día también le permiten hacer modelos de predicción de cuándo va a ocupar, para la variedad tal esta nutrición. Para la variedad tal, cuando está en determinado momento fenológico, hay un mayor riesgo de determinada enfermedad o determinada plaga, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo, vamos, de tecnologías se están desarrollando, ¿verdad? Pero ahí también es donde uno muchas veces ocuparía, digamos, como ese reporte. Por ejemplo, un dron, con imágenes espectrales, ¿verdad? O incluso un dron para hacer la aplicación. ¿Cuál es el valor de mercado? Entonces ahí es donde uno dice, ok, yo a la competencia externa en sí no le tengo tanta preocupación, pero sí hagamos las reformas legales a nivel de país necesarias para que en realidad podamos ir compitiendo en ese sentido, digamos, hacer esa otra parte, digamos, de estímulo hacia la parte productora. Por ejemplo, a pesar, digamos, de las mejorías que sí se han anunciado, yo siento que como país todavía tenemos un rezago en la parte de registro e inscripción de moléculas agroquímicas. Y no se malinterprete que quiero un sistema de producción como el anterior, ¿verdad? Que era a base, digamos, de agroquímicos, porque de eso no se trata. Se trata, digamos, de permitir nuevas moléculas que son tecnologías más avanzadas y que más bien la carga agroquímica que se estaría aplicando a los sistemas de producción es muchísimo más baja. Ahora bien, con un dron, digamos, de fumigación que tienen una capacidad de transporte limitada, estamos hablando 3, 4 litros, por ejemplo, ocupamos esas nuevas tecnologías, esas nuevas moléculas para que precisamente vayan al campo y en una forma muy puntual, cuando ocurren esos escapes, que el manejo agronómico pues no fue suficiente, ¿verdad? Pero cuando ocurren esos escapes, nada más se haga la aplicación localizada. Entonces, no solo ocupamos el dron, no solo ocupamos la persona que pilotee ese dron, sino que ocupamos esas moléculas agroquímicas, por ejemplo. Entonces, otra vez, no es solo hacer la transferencia de ese conocimiento, no es solo generarlo, sino que esa generación de conocimiento y esa transferencia sean accesibles a nuestros productores. Y también tener muy claro, o sea, hay diferentes niveles en los productores e indudablemente que ocupamos hacer capacitaciones, ¿verdad? O sea, aquí hay productores que más bien uno aprende de ellos y un montón, ¿verdad? Y otros tal vez que hay que ir un poquito más, desde aspectos técnicos del manejo agronómico como la parte administrativa también, o sea, hay mucha empresa familiar, pero ocupamos que esa empresa familiar en realidad se transforme a una empresa tal cual, ¿verdad? Etcétera. Y aquí van el beneficio para todos, ¿verdad? Con una actividad dinámica, económica más dinámica, hasta el mismo gobierno se va a beneficiar, ¿verdad? Con mayores recaudación de impuestos, etcétera, etcétera. Y creo que sería un mejor aprovechamiento en el siguiente sentido. Es un enfoque de una agricultura basada en el conocimiento. Costa Rica tiene años de invertir en educación y ahí en todos los estratos, digamos, de la educación, pero en la educación superior es muy importante e incluso ahí algunas veces a mí como profesor me da una nostalgia, pero yo lo entiendo, ¿verdad? Porque se gradúan unos profesionales, hombres y mujeres, ¿verdad? Que son contratados fuera del país, ¿verdad? Porque tal vez ahorita en el suelo nacional no están encontrando las condiciones para permanecer. Entonces, ese tipo de situaciones también siento yo que hay que trabajar para cambiarlas. Y hacer esa transformación, otra vez, es la sostenibilidad en los sistemas, pero también ocupamos esa parte legal, digamos, esas modificaciones que son necesarias, ¿verdad? Y que creo que son simples si entramos en un diálogo franco, transparente y sincero a nivel de sociedad, de cuál es el modelo de desarrollo país que queremos. Sí, bueno, yo, aparte de lo que Álvaro menciona, me parece que sí, también un aporte que la universidad puede hacer es, que de hecho el del SIGRA se hace mucho, es participar en diferentes comisiones que estudian proyectos de ley, ¿verdad? Aquí el SIGRAS está en varios de estos, ¿verdad? Sobre el arroz. Desde la Comisión de Seguridad Alimentaria nosotros estamos en varios sobre ya un tema más general que es prácticamente políticas sobre seguridad y soberanía alimentaria, ¿verdad? Que hay algún proyecto en la Asamblea Legislativa en esa línea y ya la universidad al menos está siendo considerada para apoyar en ese tipo de gestiones, porque siento que el conocimiento técnico que nosotros podamos generar desde las investigaciones es importante tomarlo en cuenta a la hora de generar ese tipo de proyectos, ¿verdad? Y que podamos impactar de manera positiva, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez no se ve realmente qué es lo que hace la universidad en la sociedad,
¿verdad? Cuesta un poco que lo vean, muchas personas, esa es la crítica general, ¿verdad? Que no se dan cuenta qué es lo que hace. Entonces, como menciona Álvaro, él tiene un gran trabajo ya con los productores de arroz a nivel de manera más directa, ¿verdad? Pero quizás muchas personas no saben que la universidad apoya tanto en eso. Entonces, creo que es un poco también divulgación que podríamos nosotros realizar, ¿verdad? A nivel de diferentes aspectos en redes sociales, en periódicos, en noticias, a través de estos espacios que estamos generando el día de hoy, apoyando en políticas públicas, e inclusive aportando en la parte de educación. El SIGRAS tiene un proyecto de acción social muy interesante que va a diferentes comunidades, por ejemplo, para enseñarles cómo manejar adecuadamente sus semillas, cómo almacenarlas y que no pierdan viabilidad, por ejemplo. Y también tiene un proyecto con escuelas para poder explicarles un poco sobre la importancia de las semillas y los granos en la sociedad. Y ahí se va a hablar un poco de la parte nutricional también, ¿verdad? Que no es solamente comer un arroz porque sí, sino cuál es el aporte que te puede dar a nivel de salud humana, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son las que considero yo que nosotros podemos, desde el SIGRAS, queremos y estamos trabajando en aportar. Muchas gracias, don Álvaro y doña Andrea, por su participación en esta sesión del tema del arroz, una discusión definitivamente a nivel país que requiere el análisis de diferentes sectores y de diferentes también procesos de discusión, no solo a lo interno, sino también de llevar las buenas prácticas a los diferentes beneficiarios de este tipo de investigaciones que realiza la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. El día de hoy los invitamos a seguirnos escuchando en la cátedra de Enlace OCDE, donde vamos a tener otros invitados hablando no solo también del tema del arroz, sino también de otras iniciativas que son de interés nacional. Desde la Universidad de Costa Rica, agradecerles a todos por la compañía y los esperamos pronto.